La Gran Pirámide no es una tumba, es un error en la cronología de la historia humana, porque si la fecha que nos enseñaron es incorrecta, entonces no estamos frente a un monumento antiguo, sino frente a la prueba de que la civilización empezó mucho antes de lo que aceptamos. Y lo más inquietante no es su tamaño, es que lleva miles de años ahí, mientras nosotros repetimos una versión cómoda del pasado. Si la fecha está mal, ¿qué más está mal en la historia que das por cierta? La versión oficial es clara, y durante décadas fue suficiente. Según la egiptología clásica, la Gran Pirámide fue construida alrededor del 2500 a.C., durante el reinado del faraón Keops, como parte de un complejo funerario monumental. Una obra colosal para su tiempo, más de 2 millones de bloques, ingeniería avanzada, pero humana. Esta cronología se apoya en textos antiguos, en listas reales, en una interpretación coherente del Egipto dinástico. Durante más de un siglo nadie tuvo razones técnicas para empujarla más allá. La historia encajaba, y lo que encaja rara vez se vuelve a medir. ¿Y si esta historia funciona, solo hasta que alguien decide ponerla a prueba? El quiebre no vino de teorías alternativas, vino de instrumentos que no interpretan, miden. En 2017, el proyecto Scan Pyramids utilizó muones cósmicos, partículas subatómicas, para escanear el interior de la Gran Pirámide. Son partículas que atraviesan la piedra como si fuera una radiografía natural del tamaño de una montaña. Lo que encontraron fue incómodo, grandes cavidades internas desconocidas, estructuras que no aparecen en ningún texto antiguo ni en ningún plano tradicional. Pero esto no quedó ahí. En los últimos años, 4 satélites independientes, utilizando radar de apertura sintética, SAR, han señalado el mismo problema. Bajo la arena de Giza existen estructuras geométricas masivas que no figuran en ningún mapa arqueológico oficial. Como explica el ingeniero de radar Filippo Biondi, el radar moderno permite ver a través de la piedra, y lo que aparece ahí abajo no encaja con una simple obra dinástica. Esto ya no es un estudio aislado, es convergencia de datos. Y cuando tecnologías distintas llegan a la misma anomalía, la duda deja de ser histórica. Se vuelve técnica. Si este conocimiento existe, ¿por qué nunca fue parte del relato oficial? En este canal no buscamos tranquilizar. Exploramos las grietas donde la historia deja de encajar y el presente empieza a sentirse incómodo, porque entender el pasado no es curiosidad académica, es entender cómo se construyen los relatos que todavía gobiernan nuestra forma de pensar. Si esta grieta te incomoda, este es tu lugar. Aquí la discusión deja de ser histórica y se vuelve geológica. El geólogo estadounidense Robert Schoch, especialista en procesos de erosión, analizó el recinto de la Esfinge y el entorno de Giza en los años 90. Su observación fue simple y devastadora. El viento erosiona de forma horizontal, la arena pule y desgasta lateralmente, pero lo que aparece en Giza son surcos verticales, profundos, irregulares, marcas que solo puede producir el agua cayendo durante siglos. Para que ese tipo de erosión exista, Giza tuvo que experimentar lluvias intensas y prolongadas. Y aquí el dato es imposible de esquivar. El Sahara no ha visto precipitaciones de esa magnitud en los últimos 5000 años. La piedra no es una opinión, es un registro climático inalterable. Y ese registro apunta a un Egipto muy anterior al Egipto de los faraones. ¿Qué ocurre cuando la geología contradice a los textos? Aquí ya no es solo el agua, es el cielo. La Gran Pirámide no solo está alineada con el norte verdadero con una precisión extraordinaria, también parece responder a ciclos astronómicos que van mucho más allá de una sola dinastía. La Tierra no apunta siempre al mismo cielo. Su eje oscila lentamente en un fenómeno conocido como la precesión de los equinoccios. Un ciclo completo dura cerca de 26.000 años. Es como un trompo que, mientras gira, también se inclina lentamente y cambia la dirección hacia la que apunta. No estamos ajustando la historia para que encaje con una idea. Estamos ajustando nuestra arrogancia para que encaje con la evidencia del cielo. Eso significa que el cielo que vemos hoy no es el mismo que se veía hace 12.000 años, y mucho menos hace decenas de miles de años. Varios investigadores han señalado que la orientación de Giza y ciertas correspondencias estelares encajan mejor con configuraciones del cielo que no existían en tiempos de Keops. Cuando cruzas geología, arquitectura y astronomía, la cronología empieza a estirarse. 12.000 años, 20.000 años. Y cuando se consideran ciclos completos de la Tierra, aparece una cifra que nadie quiere sostener en voz alta.
40.000 años, no como dogma, como el punto al que llega una pregunta cuando se sigue hasta el final, porque aceptar siquiera esa posibilidad implica algo profundamente incómodo, que antes de nuestra historia conocida hubo una humanidad capaz de medir la tierra, leer el cielo y desaparecer casi por completo. Si no fuimos los primeros, ¿qué nos hace creer que seremos los últimos? Si la Gran Pirámide es más antigua de lo que creemos, el problema ya no es Egipto, el problema somos nosotros, porque la historia moderna se sostiene sobre una idea tranquilizadora, que la civilización avanza en línea recta, que cada siglo es mejor que el anterior, que el colapso es cosa del pasado. Pero los datos cuentan otra cosa. El historiador Joseph Tainter lo explicó sin adornos. Las civilizaciones no colapsan por ignorancia, colapsan por complejidad excesiva. Crean sistemas tan sofisticados que dejan de poder sostenerlos. Y cuando fallan, no dejan monumentos que expliquen por qué. Solo ruinas. El arqueólogo Jared Diamond lo advirtió de otra forma. Las sociedades no desaparecen de golpe. Desaparecen convencidas de que eso no les puede pasar. Ahora vuelve a mirar la pirámide. Una estructura capaz de resistir miles de años, climas extremos, imperios enteros. Y pregúntate algo incómodo. ¿Dónde están las herramientas que la construyeron? ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están los restos de esa supuesta tecnología primitiva? Si la antigüedad se mide en decenas de miles de años, la respuesta deja de ser misteriosa y se vuelve brutalmente lógica. El metal se oxida, la madera se descompone, el conocimiento que no se transmite se borra. Lo único que sobrevive es lo que fue construido para durar cuando todo lo demás fallara. Como si alguien hubiese entendido algo que nosotros todavía nos negamos a aceptar. Que ninguna civilización es eterna, que el progreso no es una garantía y que la historia no avanza, oscila. Si hubo una civilización capaz de llegar tan alto y desaparecer casi por completo, ¿en qué punto del ciclo estamos nosotros ahora? Llegados a este punto, la pregunta ya no es arqueológica, es humana. Si los datos existen, si la geología habla, si la tecnología moderna señala anomalías, ¿por qué los libros no cambian? El enemigo no es una conspiración, no son hombres en sombras, es algo más simple y más peligroso, es el miedo al error. El historiador de la ciencia Thomas Kuhn lo explicó hace décadas. Los paradigmas no caen cuando aparecen nuevas evidencias, caen cuando ya no pueden sostenerse sin negar la realidad. Cambiar una fecha no es un ajuste menor. Mover a Giza miles de años hacia atrás pone en crisis todo el relato que vino después. El neolítico, las primeras ciudades, la idea misma de comienzo. Las instituciones no protegen mentiras, protegen estabilidad. Porque reescribir la historia no es solo imprimir nuevos libros, es aceptar que durante generaciones enseñamos una versión demasiado simple del pasado. El dogma no grita, susurra, mejor no tocar eso, mejor no complicar, mejor no empezar de nuevo. ¿Cuántas verdades sigues repitiendo solo porque cuestionarlas sería demasiado incómodo? Aquí no te vamos a dar una respuesta cerrada, eso sería fácil y sería arrogante. No te pedimos que creas en los 40.000 años. Te pedimos algo más incómodo, que mires la evidencia y aceptes que el relato oficial es frágil. Ese es el verdadero elixir de este viaje, la duda informada. A partir de ahora, cada vez que veas una fecha en un museo, no la tomarás como un punto final. Buscarás la grieta, el surco de erosión, la anomalía que no encaja. Habrás dejado de ser un turista de la historia para convertirte en alguien que observa cómo se construyen las certezas. Y si este tipo de preguntas resuena contigo, en este canal seguimos explorando los momentos en que la historia deja de ser cómoda y empieza a decirnos algo sobre quiénes somos hoy. Porque entender el pasado no es acumular datos, es aprender a no repetir errores cuando el ciclo vuelve a cerrarse. Si el relato es frágil, ¿qué otras certezas del presente podrían serlo también? La Gran Pirámide no necesita que creas en ella. No espera consenso, no discute fechas, sigue ahí. Ha visto imperios nacer convencidos de su eternidad y los ha visto desaparecer sin dejar explicaciones. Quizás no fue construida solo para honrar a un rey. Quizás fue levantada como un marcador en el tiempo, un recordatorio de que la civilización puede alcanzar alturas imposibles y aún así perderlo todo.
Tal vez no estamos frente a un misterio del pasado, sino frente a un espejo. Porque la pregunta final no es si estamos listos para aceptar la antigüedad de Giza. La pregunta real es otra. ¿Estamos preparados para enfrentar nuestro propio futuro si el ciclo vuelve a repetirse? Si quieres seguir explorando los puntos donde la historia se quiebra y el presente queda expuesto, este canal sigue avanzando. Justo donde otros prefieren mirar hacia otro lado. El reloj no se detiene porque lo ignores, se detiene cuando el ciclo se cumple. Y Giza está aquí para recordarnos que, en la historia, el tiempo siempre cobra su precio.